seguimos con esta serie de charlas, series de estudios, enfocándonos en el libro de Proverbios. Hemos venido mirando todos los proverbios. Esta tarde nos toca el Proverbio 9, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción antes de ir directamente al proverbio. Y el proverbio nos habla mucho de la sabiduría, de que el que tiene sabiduría conoce a Dios y es inteligente el que piensa en Dios. Pero hoy en día hay mucha inconformidad, ¿no? Cada uno piensa que es más inteligente que el otro y estamos muy inconformes. Nada nos satisface, todo se critica porque las personas hacen y porque no hacen también se critica. Se critica porque se dice y porque no se dice. Todo el mundo cree tener la razón y todos quieren imponer su razón. En la actualidad yo creo que es muy difícil ejercer un cargo de autoridad, porque haga lo que haga la autoridad, siempre va a tener un grupo que está en contra. Si hacen, porque hacen; si no hacen, porque no hacen, y así. Siempre van a tener un grupo que está en contra. Y no estoy hablando solamente de política, que es tal vez donde más resalta esto. Hay muchas áreas, muchos aspectos en nuestra vida que las personas son así, critican por todo, incluso dentro de las iglesias, en las casas, en todo lado. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué están entonces las autoridades si todos vamos a querer imponer nuestro criterio? ¿Será que estar sujetos a ellos significa que debo hacerles contra? ¿O simplemente debo sujetarme a las personas que toman las decisiones y ya está? O a lo mejor pensamos que Dios no puede poner orden con estas personas y por eso nosotros debemos darle una ayudita a Dios y actuar haciendo contra a todos los que toman alguna decisión en algún lugar, como hemos dicho, sea donde sea que estemos. Bueno, esto es un poco el hombre. Creo que todos nos podemos identificar bastante con esto. Pero vayamos a los consejos de Dios en cuanto a lo que es la sabiduría. Yo hablé del libro de Proverbios, no se vaya del libro de Proverbios, márquelo, señálelo, pero vamos a ver unas citas antes para poder entender un poco mejor el Proverbio 9. Quiero ir al libro de Santiago, capítulo 1, libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer los versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, los consejos de Santiago entonces son que el hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar y peor aún, después de hablar, tardo para airarse, porque Dios no va a obrar cuando nosotros estamos así enojados, con ira. Somos muy rápidos, y ahora estoy hablando también como creyentes, somos muy rápidos para emitir criterios, somos veloces para hablar. Y muchas veces lo hacemos, incluso muchísimas veces, sin reflexionar, sin haber pensado, sin discernir, sin observar el panorama de lo que está sucediendo, pero simplemente hablamos, emitimos nuestro criterio, sin haber hecho un análisis antes de lo que vamos a decir. Debemos ser un poco más sabios, más calmados, y debemos analizar bien las cosas antes de hablar, pero no cuando nos toque simplemente un discurso, no, siempre debemos hacer esto parte de nuestra vida, ser tranquilos, pausados, serenos. No tenemos que estar siempre hablando todo el tiempo, no, debemos tener un poco de autocontrol en este sentido. Recuerde que somos esclavos, muchas veces somos esclavos de las cosas que decimos. Y a veces hablamos tanto y después ya no podemos salirnos del problema por todo lo que hemos hablado. Así que es mejor muchas veces estar en silencio, escuchando a los demás.
Ahí mismo en el libro de Santiago, capítulos 3, versículos 5 y 6, dice así, refiriéndose a la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Atención a eso. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es algo pequeño, pero que puede hacer cosas grandes. Es un pequeño fuego que puede ocasionar un gran incendio. Debemos tener mucho cuidado con la lengua, porque nos está advirtiendo el verso que es un fuego pequeño, es peligrosa. La lengua es un mundo de maldad, también dice el verso 6. La lengua es un mundo de maldad, así que debemos tener mucho cuidado. Y este pequeño órgano que forma parte de nuestro ser puede contaminarlo absolutamente todo, así que debemos ser muy sabios en el momento de tener una conversación, de presentar una opinión, en el momento de hablar, porque podemos meternos en muchos problemas cuando estamos hablando de más. Entonces, esto es mi opinión. Si yo sé que la lengua es peligrosa, si puede encender incendios, y bueno, entonces yo prefiero estar un poco más en silencio que hablando. Estar escuchando al resto antes que tomando la iniciativa en una conversación. Pero a veces, no sé, sentimos esas ganas, esa desesperación para que nos escuchen, para que escuchen nuestro criterio. Queremos enseñar, queremos decir todo lo que sabemos. Tenemos que estar tranquilos siempre para no meternos en problemas. Mire, pongamos como ejemplo la pandemia hoy en día. Todo el mundo quiere opinar, ¿no? Unos dicen que fueron los chinos, otros dicen que son los laboratorios que para vender sus pastillas, otros dicen que detrás de todo esto hay mano negra. Bueno, tenemos inteligencia, Dios nos ha dado criterio, inteligencia, podemos formarnos una opinión, podemos tener alguna idea, algún pensamiento, pero debemos ser cautos. Debemos ser tranquilos, no podemos decir inmediatamente, esto es. No, el panorama aún se está desarrollando. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y no vamos a saber nunca. Pero también debemos estar conscientes y pensar que hay otras personas que tienen otras opiniones también. Así que no querramos imponer nuestra opinión o pensar que somos los únicos que sabemos qué es lo que sucede e imponer nuestra posición y los demás solamente tienen que escuchar. No, hay que aprender a estar en silencio, hay que aprender a escuchar y a respetar al resto. Algunos en la actualidad, miren cómo somos, unos estarán muy a favor de las medidas que el gobierno está tomando. Otros no están a favor de las medidas que el gobierno está tomando. Hace muy poco yo escuchaba a alguien decir que hay que trabajar, que hay que salir, que ahora ya estoy escuchando que por qué ya están abriendo los semáforos y que vamos a salir y nos vamos a contaminar. Nunca el ser humano va a estar de acuerdo, nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Así que nosotros tenemos que ser más sabios y simplemente estar a la expectativa observando qué es lo que sucede. Yo creo, es mi opinión, que debemos observar, escuchar y aprender para que después de un tiempo podamos dar una opinión, pero no inmediatamente. Pronto para oír, tardo para hablar. Hágale caso a la palabra de Dios. Mire, si hoy hay algo de lo que podemos hablar, es del Evangelio. Eso sí, seamos expertos en esto y que en esto no nos callen. ¿De dónde haya venido esta pandemia? En realidad no es tan importante hoy. El día de hoy no es importante, puede ser que mañana sí, pero hoy no. Nos ha abierto una puerta, nos ha dado muchas oportunidades para predicar el Evangelio, y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que
hacer, no empezar a ser muy meticulosos. Debemos aprovechar y hablar del Evangelio, eso sí, que no nos pare nadie, que no nos calle nadie. Yo le recomiendo entonces, no opine, ore, observe y aprenda. No critique a las autoridades. Es fácil criticar cuando yo no tengo que tomar una decisión, pero es fácil criticar a los que toman decisiones. Cuando yo no soy responsable de algo, es muy fácil dar una opinión así nomás, pero cuando tengo la responsabilidad es muy difícil. Mire, es de sabios escuchar y aprender, y por más que hablemos y hablemos, cuando la persona es necia no querrá escuchar. Vayamos al libro de Proverbios, ahora sí, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 1 al 6 y los vamos a explicar brevemente. La sabiduría edificó su casa, labró sus columnas, atento a esa palabra labró, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de inteligencia. Estos primeros 6-7 versículos nos hablan, es como una metáfora, ¿verdad? Me dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Yo puedo tener una columna y no hay necesidad de labrarla, pero cuando me habla el verso y dice que la sabiduría labró la columna, eso me quiere decir que es un adorno. La sabiduría, en otras palabras, me está diciendo, arregló su casa y adornó su casa porque algo va a suceder ahí. El versículo 2 dice que mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso la mesa. Note que está hablando de víctimas, sí, pero habla de vinos y de poner la mesa. Así que las víctimas que mató no es el hombre, no, preparó la comida. Así de sencillo. Entonces, la sabiduría está ordenando y adornando su casa. Ha preparado comida, ha preparado el vino, la mesa está servida. Algo va a pasar en casa de la sabiduría. Envió a sus criadas sobre los más altos de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dice, venid y comed mi pan. La sabiduría está invitando a todo hombre, escuche bien, a todos, incluso a los faltos de entendimiento, con mayor razón, para que vengan a su casa, para que puedan aprender. Para eso hay comida, para eso hay bebida. De nada me sirve a mí ir a la casa de la sabiduría y no comer y beber. El verso dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Solamente saber y oír no sirve de nada. Tengo que aprender, tengo que poner en práctica, tengo que comer y beber para poder vivirlo. Entonces la sabiduría me está invitando a una fiesta. Me va a decir qué es lo que tengo que hacer para ser sabio. Así sea falta de entendimiento, así sea simple, necio. Puedo ir a la casa de la sabiduría. La invitación es para todos. La invitación fue hecha desde lo más alto. En esa época no había internet, no habían redes, no habían... Entonces la única forma de invitar era vociferándolo. Y desde el lugar más alto, así que todos están invitados. Dejad la simpleza y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Entonces, si quiero ser inteligente, si quiero dejar de ser un necio, si quiero ponerle orden a mi vida, debo aceptar esta invitación de la sabiduría y debo ir feliz para regocijarme en la fiesta que la sabiduría ha hecho. Pero observe con detenimiento qué es lo que sucede con muchos de los necios. Gracias a Dios no todos, porque algunos reflexionan, se arrepienten y van y están felices. Dice el verso 7 y el verso 8 también. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Mire, por más que usted quiera enderezar el camino de un necio,
si el necio no se humilla, no va a cambiar nunca. No va a aceptar ir a la casa de la sabiduría. Más bien usted se va a encontrar o se va a ganar un enemigo. Porque si usted le dice a una persona que corrija su vida, que está haciendo las cosas mal, y simplemente se está deleitando en los placeres, entre comillas, de este mundo, usted se va a ganar un insulto, porque lo está disfrutando. Pero si usted ha empezado a tocar el borde del manto de la sabiduría, siendo necio, y se da cuenta, y ahora esta pandemia nos hace dar cuenta de muchas cosas, porque nos damos cuenta que la vida de lujuria, de vicios, no lleva a ningún sitio. Algo más debe haber, y cuando nos humillamos y le pedimos auxilio a Dios, bueno, estamos invitados, podemos ser participantes de esta cena, de esta comida que ha hecho la sabiduría, y podemos ir. Entonces, cuando nosotros corregimos a un hombre que está buscando de Dios, dice el verso que nos amará. Pero cuando tratamos de corregir a alguien que no está buscando de Dios, estaremos ganando un enemigo, estaremos ganando que nos insulten. Sobre todo, no tratemos de ir con nuestra estrategia, con nuestra sabiduría, y un poco como que mareando a la persona para que venga Cristo. Eso no funciona así. Debemos ser directos y debemos ser muy sencillos para predicar el Evangelio. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Atentos con lo que dice Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Mi hermano, no debemos ser sabelotodos ni creer que sabemos todo lo que pasa en el mundo, no. En algo sí debemos ser expertos, en el Evangelio de Cristo. Me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Me llama a mí profundamente la atención cómo la gente cambia tan rápido de opinión, de parecer. Dos ejemplos. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba en Listra, y llegando a Listra con Silas, si no me equivoco, los creyeron dioses. Hicieron la sanidad de una persona, un paralítico, y lo creyeron dioses. Pero ellos se botaron a la multitud a decirles que no eran dioses. Terminaron apedreándolo y sacándolo de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo el ser humano cambia tan rápido de opinión a su propia conveniencia? Lo creyeron Dios y lo terminaron apedreando y dejándolo prácticamente muerto. Luego, en el último capítulo del libro de los Hechos, el 28, cuando Pablo está en Malta, llegó a esta isla después de un naufragio, y echando leña en el fuego para calentarse, una serpiente quedó mordiendo su brazo, y él la sacudió en el fuego, la alejó de sí. Entonces los nativos de la isla pensaron: este realmente era un malhechor, porque se salva del naufragio y viene a morir aquí por una serpiente. Y se quedaron mirando hasta que muera. Como Pablo no murió, entonces no murió. Entonces es un dios. El hombre siempre se acomoda a lo que ve, se deja llevar por lo que otros dicen. Amigos, hermanos, debemos tener criterio, debemos ir a la casa de la sabiduría para comer y beber, para poder tener razonamiento, para poder pensar en las cosas de Dios. Mire lo que dice el Proverbio 9, el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted quiere empezar a ser sabio, si usted quiere tener conocimiento, entonces empiece por respetar a Dios y poner en práctica lo que Él dice. Y luego dice: el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. Usted quiere ser inteligente, usted quiere ser sabio, acuda a Cristo. Coma de su comida y beba de su vino para que pueda ser sabio. Escuche, observe, aprenda, sea sabio, guarde silencio, tenga su propio criterio y cuando tenga la oportunidad de hablar del Evangelio, no calle nunca.